Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, el espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Yo soy Marcelo Albuja y me acompaña David Paredes. David es ingeniero comercial de la Universidad de los Hemisferios y tiene un MBA del TEC de Monterrey. David tiene una larga carrera como emprendedor, es fundador de Contap y actualmente fundador y CEO de Taxo. Bienvenido a Negocios de Mentes, David. ¿Cómo estás? Gracias, Marcelo. Qué gusto verte. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí, David, un emprendedor que nos va a contar un montón de experiencias a lo largo de su carrera. Entiendo te gusta el mundo de los toros. Uy, sí. De hecho, creo que eres novillero. ¿Cómo? No todavía. No todavía. Aficionado práctico. Aficionado sí, práctico. Que es como en la milicia, o sea, hay una carrera que haces. Tal cual. Empiezas pues, toreando vaquillas, luego ya toreas novillos. Yo sí toreo novillos, pero para ser novillero es como llegar a casi ser profesional. Entonces luego ya te vistes de luces y luego pasas a ser torero. Entonces tal cual tienes unas ciertas corridas que tienes que poner, ciertas condiciones en cada corrida para que te hagas un novillero. Entonces, ¿Cómo nace esta afición por los toros y cómo relacionas el hecho de estar dentro de una plaza de toros con el mundo de los negocios? Buenísimo, me encanta. Es bastante controversial. Yo pues, siempre cuento que soy taurino porque viene de la familia. Entonces, mucha gente no entiende. Yo les entiendo muchísimo a los antitaurinos, ¿no? Yo creo que si no hubiera nacido en la familia en la que nací, con toda la historia que existe detrás de los toros, pues hubiera sido muy difícil entender, ¿no? Pero cuando vives dentro y vives con ganaderos y vives con gente con la que están los toros, pues es mucho más fácil. Entonces, nace desde ahí. Toda mi familia siempre fue muy taurina. Mi bisabuelo tenía por ahí unos toros. Mi hermano de mi bisabuelo también importaba toros de Colombia y ponían toros en las primeras plazas de Quito. Entonces viene un poco así, ¿no? Mi abuelo de los dos lados, mis abuelos muy taurinos, ¿no? Mi papá también me llevaba a la plaza de toros desde que era muy niño. Entonces me encantaba esa adrenalina, ese riesgo que tienes, ¿no? Al entrar. Yo pues estuve en la escuela taurina desde chiquito. Después decidí jugar fútbol, ahí estuve con tu hermano jugando fútbol mucho tiempo, que es otra de las pasiones. Y ya más grande, ¿no? Vuelvo a los toros, ¿no? Y vuelvo a convertirme en esto, que es un aficionado práctico, ¿no? Sí toreo novillos, pero no soy un novillero. Soy un aficionado práctico como jugador de barrial en el fútbol. Y el riesgo de estar en la plaza, ¿cómo se parece al riesgo de emprender? Buenas. Y eso, pues, nunca lo había hecho clic y qué buena tu pregunta porque me encanta el riesgo y me encanta la adrenalina, ¿no? Entonces, torear parece que te puedes meter de un toro y pues ya corres un poquito, ¿no? O sea, realmente existe una técnica que tienes que aprender, unos pasos que tienes que seguir, ¿no? Cómo poner la muñeca, cómo poner los pies, cómo hacer un compás, ¿no? Y confiar en que esa técnica, el rato que te enfrentas con un toro de 250 a 300 kilos, ya sabes que la técnica va a funcionar. Ya puede ser que funcione o no, porque todos los toros son diferentes. Y eso pasa en los negocios también. Entonces hay que estudiar, hay que aprender, hay que agarrar una técnica de cómo hacer negocios, de cómo emprender y confiar en esa técnica, en esa intuición. El momento que llega el emprendimiento, llegan los clientes, llega el toro al final, ¿no? Entonces me encanta esa adrenalina que hay de los dos lados y ese riesgo que hay de los dos lados, que entras, ¿no? Con muchísima adrenalina como para ganar algo, ¿no? Para salir vivo a la final. Y claro, el resultado, el momento que se acaba es pues espectacular porque pues te quedas con mucha adrenalina. Así que eso podríamos ver, es interesante. Cada toro es diferente, dices tú, ¿no es cierto? Y cuando sales al mercado, tú puedes saber toda la teoría del emprendimiento, pero cuando sales al mercado, ahí es donde te das un baldazo de agua fría con la realidad, ¿no es cierto? Esto creo que esto es bien interesante. Quiero confesarte que odio la contabilidad y mucha gente estoy seguro que está de acuerdo conmigo, ¿no? Sin embargo, cuando el negocio no es un negocio sexy o es un negocio aburrido, yo creo que ahí más bien se generan muchas oportunidades. Cuéntame cómo nace Contap. A ver, justo hablando y haciendo clic con lo anterior, yo lo que aprendí, o la teoría que aprendí, fue encontrar cosas que no estén resueltas en el mercado, ¿ya? Encontrar problemas, encontrar necesidades. Normalmente la gente empieza haciendo negocios, dice, tengo una idea, me voy a hacer un producto,
y voy al mercado a ver qué tal, ¿no? Y a probar suerte. Muchos negocios funcionan así, pero la mayoría no, porque es muy riesgoso. Entonces, la teoría que pues, yo aprendí fue primero encontrar o escoger un mercado, ese mercado, ver qué necesidades tiene, qué problemas tiene, y desarrollar un producto que sea la solución a ese mercado. Entonces, Contap nace así, ¿no? Porque yo como emprendedor, desde niño, era emprendedor vendiendo aguacates, limones, lo que había. A los 19 años empecé con una panadería y bueno, varias cosas. Siempre me gustaba ver qué se quejaban los clientes. Y luego trabajé mucho con muchos emprendedores y veía que un dolor de cabeza gigante en los emprendedores, en las personas que se ponían un negocio, era su contabilidad, sus impuestos. Entonces ya, eso hay que arreglar. Entonces preguntaba, oye, ¿y por qué es tan dolor de cabeza? ¿No? Le odio a mi contador por esto, le odio a mi contador por esto, odio la contabilidad por esto. O sea, pues este es un mercado espectacular. Y veía que en ese mercado tampoco había mucha automatización, que todo era manual. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando 2016. Que empezaste a pensar en la solución de Contap. Poco 2015, yo justo estudié el MBA en México, en el TEC de Monterrey, y ahí trabajé. Yo llegué a ser el director adjunto de la incubadora de empresas del TEC, del campus en el que yo estaba, y ahí trabajaba con muchos emprendedores. Entonces, una de las cosas que hicimos, y así nace un poco Contap, veíamos que los emprendedores que llegaban tenían muchos problemas de impuestos y había unos emprendedores que eran contadores tradicionales, pero querían ponerse su despacho. Entonces, hicimos que ese despacho contable lleve la contabilidad por lo menos de los 14 emprendedores que yo llevaba. Entonces, ahí nace un poco Contap y nace esa necesidad. Luego regreso 2015 a Ecuador después de esta aventura de México y 2016 ya nace Contap, ya con una aplicación. Entonces eso vimos una oportunidad grande que alguien no quería meterse, ¿no? Todo el mundo le apesta la contabilidad. Entonces ahí era, y por el otro lado los clientes tenían una necesidad gigante porque todos los meses tienes que declarar impuestos. ¿Qué viste al inicio, digamos? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Porque claro, ya nos vas a contar qué es Contap, pero obviamente es software, es una solución con software. Uh-huh. Tú no eres ingeniero en sistemas, no eres programador. Entonces, ¿Tú cómo empiezas? ¿Ves tu cofundador? ¿Hablas con alguien que pueda desarrollar el software? ¿O cuáles son los primeros pasos? Buenísimo. Primero, entender y yo ser ese asesor. Entonces, yo empecé a ser asesor de ciertas empresas, ser el mentor de ciertas empresas. Y como yo era financiero y sabía un poco del tema de esto, no de impuestos, aprendí impuestos para poder ayudarles. Entonces, cuando ya les ayudo a esta gente, digo, oye, esto si lo automatizo puede funcionar. Entonces, ¿qué veía? Recolección de documentos. Todo el mundo, y esa época Ecuador no tenía facturación electrónica, México ya empezó con facturación electrónica. Entonces, el gran descubrimiento cuando yo vuelvo a Ecuador, digo, Ecuador va a tener facturación electrónica. Ya había un proyecto. Si es que yo meto tecnología para automatizar la emisión y recepción de documentos, pues puedo ser el pionero, ¿no? Y puedo automatizar el trabajo del contador, ¿no? Y al final darle una solución. ¿Qué quiere el cliente? Le da al contador sus facturas, confía en el contador a ciegas, ¿no? Y pues hazme pagar lo que menos puedas. Entonces yo veía que era un tema fácil porque el cliente no era tan técnico y lo que quería era realmente dormir en paz de que sus impuestos están al día, ¿no? A tiempo al día y que no le debe al cuco SRI. Y por el otro lado veía que todo era manual. Entonces decíamos, ok, si metemos tecnología está. Entonces, ¿cómo empieza? No tenía socios en ese momento. Y tampoco tenía dinero. Entonces me contacto con un amigo Intisana que tenía una fábrica de software, ¿no? que es Paul, y le cuento la idea y dice, oye, me encanta la idea. Te desarrollo a cambio de acciones. Ah, buenísimo. Entonces él fue mi primer socio con el 5% de acciones. ¿Ya? Y desarrolla el primer MVP de Contap. Yo todavía no trabajaba en Contap, yo tenía otro trabajo. Y él se vuelve mi primer socio y desarrollamos la primera plataforma. ¿Qué hacía la plataforma? Nada, súper básico. Tomaba fotos de facturas, porque la gente o el primer dolor que tenía es que tú tenías que guardar las facturas en una bolsa de supermercado e irle a dejar a tu contador, o que tu contador venga a recoger. Claro. Entonces, el primer problema, un poco parecido al tema de Uber, ¿no? Vas haciendo cuáles eran los problemas de un taxi tradicional a Uber. Con la teoría empecé haciendo, y uno de los temas era recolectar facturas y el trajín de entregarle las facturas al contador. Entonces, la primera innovación que hicimos fue que desde una app de tu celular puedas tomar fotos de las facturas y te olvidabas de esa factura. Nosotros tomábamos esas facturas, procesábamos las facturas manualmente en esa época,
los poníamos bonito en un Excel, subíamos a la plataforma y en la plataforma se veía espectacular todos tus ingresos, todos tus egresos y los impuestos. Ahí tus clientes eran personas naturales. Empezamos con un tema de personas naturales, pero cada vez llegaban empresas también y decían, oye, me pasa lo mismo, pero empresas pequeñas, empresas en que yo empiezo siendo una persona natural y me constituyo una empresa, o un abogado te asesoró mal y abriste una empresa para empezar un negocio antes de probar. Entonces, empresas unipersonales, gente que facturaba como empresa, empresas pequeñas, empezaron a llegar, pero se volvió muy innovador en el 2016 tener una aplicación donde tomabas fotos y te entregaban tu reporte de impuestos. ¿Cuál es ese primer cliente grande? O sea, cuando dices, ok, ya me tocó la puerta, este cliente, creo que esto ya se vuelve interesante. Empezamos con naturales y llevaba declaraciones de unos pocos naturales que eran socios de un lugar de food trucks que se llamaba Pambayá. Entonces era lindísimo ese Pambayá ahí en Cumbayá, ¿no? Con un amigo que se llama César y empezamos a llevar la contabilidad de Pambayá. Entonces ese fue el primero como más B2B. No era un negocio súper grande, pero pues era interesante. Y gracias a eso llega Globo. Entonces al poner que somos de startup, que estábamos con startups, 2017 llega Globo. Fue el primerito que llegó a Ecuador, ¿no? Entonces buscaban un contador digital, nosotros nos promocionábamos como un contador digital porque era eso. Y pues por errores, porque no teníamos que haber tomado un cliente como Globos. Esta aplicación que recogía facturas no era un contador súper profesional para una empresa tan grande, pero tampoco sabíamos que era Globo. Era un emprendedor que quería hacer delivery, aquí había algo como delivereo y decíamos, bueno, pues va a estar fácil. ¿Cuántos tickets tenías en Pambayá y cuántos tickets Globo? O sea, ¿cuál es el orden de magnitud locura, como para tener una idea? Tengas una idea, menos de 100 facturas al mes Pambayá. Y Globo se demoró el primer año, ¿no? 2017 empezó muy poco, pero 2019 ya tenían 300,000 pedidos al mes. O sea, Globo creció de una manera loquísima. Trabajamos 6 años con ellos hasta que se fue Pedidos Ya. Y fuimos sus contadores ahí. Una experiencia espectacular, pero la plataforma de Contap no funcionaba para Globo. Tuvimos que poner otras plataformas, ¿no? Y adaptarnos a ciertas plataformas porque no avanzaba, ¿no? No avanzaba lo que hemos desarrollado. ¿Qué hubieras hecho diferente? Ahora que ves hacia atrás y dices, ok, Globo, me imagino que fue una cosa increíble, impresionante, difícil, mucho volumen. ¿Qué hubieras hecho diferente? Como emprendedor, nada. Porque me metí en el mundo del startup real. Entonces sí, yo era mentor de startups, salían por ahí pequeñitas, pero nunca había manejado una empresa como Globo. Y yo le tomé, y siempre hablamos con el equipo de Contap, fue una maestría manejar Globo, porque fuimos aprendiendo con ellos cómo funciona, ¿no? Cuando llega capital, cómo hay que registrar ese capital, cuál es la deuda que hay con la casa matriz, cómo hay que registrar, cómo manejar un volumen, cómo automatizar ciertos procesos. Entonces Globo nunca fue rentable para Contap, porque para yo dar un buen servicio tenía que meter mucha gente. Pero fue un aprendizaje increíble para lo que tenemos ahora, ¿ya? Como empresa no debimos hacerlo porque no era un cliente rentable, era un cliente que nos demandaba muchísimo trabajo, pero como emprendedores, ¿no? Era espectacular, ¿no? Porque yo hago muchísimas cosas que ahora asesoro a muchos otros clientes, lo aprendí en Globo. Entonces fue muy, muy bueno, desde temas de facturación, de retenciones, de empleados, ¿no? Del tema de impuestos, del tema de cómo reportar, ¿no? Estados financieros a una casa matriz en otro país. No, increíble, o sea, valió la pena. ¿Cuánta gente llegaste a tener para atender a Globo? Solo para Globo, 6 contadores. 6. Bueno, 6 auxiliares contables. ¿Y en total cuántos empleados tenías en ese momento? En ese momento teníamos nada, o sea, teníamos 2 empleados y la mitad era Globo. Para que tengas una idea, un cliente nos pagaba $200, $300 al mes. Globo nos pagaba 6,000. Entonces decías, buenísimo, necesito más globos. No. Y ahí tomamos la decisión de no tener más globos. ¿Ya? Y nos enfocamos en empresas de servicios, pymes de servicios, personas naturales y pymes de servicios, porque manejar una operación tan grande como Globo, eso es un despacho contable tradicional, unos asesores tributarios que lo hagan. Contap es un despacho digital que lo que estamos buscando es más volumen de empresas pequeñas. Entonces ahí empezamos a decir que no. Podíamos tener 20 globos, quizás sí, y 20 startups digitales bien grandes y nos estaría yendo muy bien, pero esa no era la idea y la intención. Nuestra plataforma y nuestro enfoque era convertirnos en
algo más masivo, que hacer negocio con pocos clientes. Qué interesante. En ese momento entonces eran un despacho contable. Sí. Pero claro, tu modelo de negocio era ir a los pequeños. 100%. O sea, estaba así desarrollada la tecnología. Yo quería que un contador atienda en personas naturales 100 clientes, ¿no? Y de empresas que al menos atienda 20 clientes. Pero en cambio en Globo tenía 6 contadores metidos ahí. Esos 6 contadores podían atender cada uno, si son empresas, 20 clientes. Entonces era más rentable para mí tenerlos de esos contadores atendiendo clientes pequeños que atenderle a Globo. Michael Porter, que es el padre de la estrategia, él dice, él no cree tanto en el plan estratégico, más bien él habla de la estrategia, son esos hard choices, ¿no? Esas decisiones difíciles. Y claro, aquí te estás justamente enfrentando a una decisión difícil, es decirles no a los globos, que parece que por ahí es el camino, le dices no a ellos y te vas más bien por este camino de las personas naturales. ¿Fue una buena decisión? Económicamente, a corto plazo no, porque claro, podríamos ser... Nosotros ahora somos el despacho contable más grande del país, en número de cuentas, pero no en facturación. Pero en 10 años, un despacho contable tradicional no va a poder crecer o duplicar su negocio, ¿no? Contap ha duplicado su negocio todos los años. Entonces tú no tienes las empresas más grandes de este país, porque ese no es tu enfoque. Y no nos interesa, ¿no? Y cada vez que llega a un restaurante o llega a una cafetería... No, porque es difícil manejar. Además, si tú tienes un restaurante o una cafetería, tú tienes que vivir del centavo. Y tienes que tener un contador ahí metido para que te ayude a ganar ese centavo. Nosotros somos un contador más global, ¿no? Más automático y somos más baratos también. Entonces, ¿qué decidimos en ese momento? No queremos ser la competencia de un despacho contable. Queremos ser la competencia de los contadores freelancers. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones un negocio como persona natural, como empresa que está empezando, le dices a tu amigo, oye, ¿quién es tu contador? Ah, tengo fulanito que trabaja en tal empresa, pero hace estas chauchitas por ahí, ¿no? ¿Y cuánto cobra? Tanto. Ah, buenísimo. Entonces, si nosotros lográbamos, ¿no? El volumen más grande de clientes de los freelancers, entonces Contap es un despacho contable serio, ¿no? Formal, a precio de freelancer. Claro. ¿Ya? Me parece un ejercicio de estrategia bastante interesante ese, la verdad. Es más, me hace acuerdo a, por ejemplo, Southwest, ¿no? Tú dices, tus competidores no son los despachos así más grandes, son los freelancers. Southwest dice, nuestra competencia no son las aerolíneas, nuestra competencia son los buses o el tren o ir en carro. Entonces me parece que es un ejercicio de estrategia muy interesante. Vamos migrando hacia... Ok, entonces, Contap funciona hasta este momento, entiendo. Es una empresa, me imagino que ya está en números verdes, es una empresa que se mantiene. Y luego deciden ustedes hacer un spin-off a otra empresa que se llama Taxo. ¿Cómo ves esa oportunidad y cuándo más o menos fue? Buenísimo. Fundamos, a ver, la idea siempre fue la misma. O sea, siempre quisimos ser el TurboTax de Latinoamérica. Ya, para los que no conocen, TurboTax es el proveedor de declaraciones de impuestos más grande de Estados Unidos. Entonces, si tú quieres en Estados Unidos declarar impuestos, están 100% posicionados y son el número uno del mercado. Y vas a TurboTax una vez al año, que es un poco más fácil allá, y declaras los impuestos con ellos. Entonces, decíamos, podemos ser ese TurboTax de Latinoamérica. Y por el otro lado había un concepto, todo ahora se uberiza, ¿no? Después del éxito de Uber, pero sí queríamos ser el Uber de los contadores también. La idea de Contap no era ser nunca un despacho contable, era ser la plataforma. Y queríamos tener contadores como Ubers, ¿no? Como drivers, que nosotros conseguíamos las cuentas y les asignábamos las cuentas a ciertos Ubers, a ciertos contadores. Entonces, la idea nace así. Ese es el proyecto inicial, ser el Uber de los contadores. Pero en el camino era difícil con los contadores. Ya fue súper complicado. No había tanto volumen como podías tener en Uber. Y sí dependes mucho de la calidad de los impuestos. No es lo mismo llevar de la A a B un trayecto a una persona o un delivery, ¿no? Que hacer los impuestos de una persona. Hay mucha más responsabilidad. Entonces, nos tocó convertirnos en despacho contable para validar nuestra plataforma. ¿Queríamos hacerlo sin despacho? No pudimos, tuvimos que ser despacho. Pero resultó que era negocio ser despacho porque todo el mundo está buscando un contador, ¿no? Y mucha gente le odia a su contador. Entonces, Contap fue una solución y nos convertimos, yo sin ser contador, en un despacho contable, ¿ya?
Pero luego, ¿qué pasó? Como desarrollamos, el rato que nos metemos a personas naturales, y ahí vale la pena hablar de mi socio Jacobo, no sé si tienes por ahí más adelante, pero cuando llega la innovación de pasar este primer prototipo de Contap a que realmente seamos una plataforma, en el 2018 llega Jacobo Moreno, que es fundador de Patio Tuerca, de Vive Uno, de Evaluar y bueno, pues varias startups más, y se convierte en mi primer inversionista ángel tecnológico, que yo no era tecnológico. Pero era un comercial. de Contap, porque Contap, todavía no existía Taxo. Claro. Entonces es importante contarte eso para contarte la evolución hacia Taxo. Entonces ya con la visión de mi socio Jacobo de Contap, dice, oye, pero las personas naturales está espectacular, porque podemos atender muchas personas naturales con pocos contadores, automaticemos más. Mejoremos de esta plataforma. Genial. Entonces con su inversión contratamos programadores, ya no externos como teníamos antes, sino primera vez que teníamos programadores internos. Nos convertimos ya en una startup digital con su propio equipo y desarrollamos una plataforma que automatizaba el cálculo de impuestos de personas naturales para nosotros, logrando que en vez de que un contador lleve 20 cuentas, lleve 100. Y lo logramos. Entonces, en el primer año, con la plataforma propia, con todas las automatizaciones que hicimos, que ya te cuento ahorita cuáles son, logramos que cada contador atienda 100 cuentas. Entonces, se volvió muy escalable. ¿Ya era la época de la facturación electrónica o todavía no? Todavía no obligatorio, pero ya empezó. Entonces, dentro de la aplicación, nos metimos también en facturación electrónica. Entonces, dentro de nuestra aplicación ya no solo tomabas fotos de las facturas, sino facturabas electrónicamente, tomabas fotos de las facturas, las facturas electrónicas ya llegaban automáticamente a la plataforma, ya con un robot que desarrollamos para descargar documentos y sacábamos reportes de impuestos automáticos. Entonces, de una aplicación de tomar fotos, pasó a una aplicación muchísimo más robusta para automatizar tu cálculo de impuestos y comunicarte con tu contador, ya que esa era un poco siempre la idea. Por errores de comunicación nuestros, siempre comunicábamos la app. Entonces, Contap, y por eso el nombre de app, así copiado de WhatsApp, siempre era tu contador digital, era tu contabilidad desde una app, y siempre promocionábamos la aplicación. El diferenciador fue la aplicación contra un despacho contable tradicional. Pero empezaron a llegar un montón de contadores. Oye, yo quiero esa aplicación. Yo quiero la aplicación que automatice impuestos. Entonces, no, Marcelo, tú eres mi competencia, no te puedo vender. Y llegaban otros clientes, ¿no? Por ejemplo, mi socio Jacobo decía, él siendo socio de Contap, nunca fue cliente de Contap. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque él tenía su contadora de su empresa de hace 10 años de confianza. Entonces, a pesar de que Contap logramos tener muchos clientes, ahora son más de 1,500 clientes recurrentes mensuales que atendemos. En Contap. Ecuador, ajá. Ecuador. Entonces, que por eso somos uno de los despachos o el despacho contable más grande del país. Pero habían clientes que decían, yo no me voy a cambiar de contador. Quiero tu plataforma porque quiero que use mi contadora, pero no me voy a cambiar de contador porque dicen que el contador es como el cura, ya sabe todos tus pecados. Entonces, no me voy a cambiar de contador. Entonces, muchos amigos míos, muchos conocidos, muchos empresarios que les llevábamos la contabilidad quizás de la empresa, pero no querían soltar su contador de la familia, de la empresa, el contador de confianza. Entonces, muchos contadores y muchos otros clientes querían usar la plataforma y nosotros necios, como 2 años, no. ¿Este es nuestro diferenciador? No. Vamos a hacer nosotros el TurboTax, no le voy a dar la plataforma a nadie, hasta que ya fue insostenible. Habían muchos pedidos de contadores, especialmente que querían usar la plataforma. Y nace ContaTax. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer un piloto, nace ContaTax, vamos a vender nuestra tecnología a otros contadores, un piloto a ver si es que funciona. Y funcionó, me puse a vender, ¿no? Nos llegaron los primeros 30 clientes, ¿no? Con más de 100 cuentas. Entonces decíamos, qué locura, o sea, en un mes estamos vendiendo contadores y el objetivo es el mismo, innovar la manera de llevar la contabilidad. ¿Cómo comunicaste esa propuesta de valor para que vengan estos 30 primeros? Bueno, entonces ponemos un tema así de ContaTax y lo mismo que estábamos haciendo antes, pero era la aplicación de personas naturales para contadores. Entonces, la primera plataforma de personas naturales para contadores. Y ahí nos damos cuenta de otro problema. Y volvemos a la teoría que hablábamos del principio. Fuimos a investigar contadores, a tocar la puerta a contadores, amigos, competencia. Oye, ¿cómo haces las declaraciones de personas naturales? En Excel. Entro al SRI, descargo los documentos uno por uno, digito en un Excel, luego saco una clasificación
y saco un reporte de impuestos. ¿Por qué no usas un sistema contable? No, es que el sistema contable es una camisa demasiado grande para la persona natural no obligada a llevar contabilidad. Entonces, no me sirve el sistema contable. Necesito hacerlo en Excel. O sea, no, qué locura. Te enseño lo que yo tengo. Mira cómo yo hago la declaración de impuestos y cómo hago la automatización. No, genial. Yo quiero esa plataforma. Entonces, esa plataforma, no marca blanca, sino brandeada, ¿ya? Porque el URL sigue siendo el mismo. Entonces, así empezamos a vender ContaTax. Un SaaS, un Software as a Service. 100% de nuestra plataforma. ¿Qué pasó? El contador decía, no te voy a comprar porque eres mi competencia. ¿Cómo sé que no me vas a robar los clientes? Entonces decimos, sí, entonces no puede ser un producto de Contap. Entonces ahí nace un poco el tema y ya queríamos levantar capital. Entonces dijimos, ok, funcionó, se validó, pero la plataforma que teníamos no nos iba a avanzar un flujo gigantesco de clientes porque es una plataforma que la fuimos desarrollando, la fuimos sacando, pero no realmente algo tan grande. Entonces ahí uno de los culpables son Fernando Moncayo y Ronnie Horvath, fueron nuestros primeros inversionistas de Taxo. ¿Y cómo llega Taxo? En un desayuno estábamos buscando capital para desarrollar la nueva versión de ContaTax, hacerlo más B2B, hacerlo hacia el contador, hacer una plataforma con esta base. Y nos dicen, sí queremos invertir. Buenísimo, genial. ¿Cuánto? Valoraciones, todo. Todavía un poco así sin venture capital. Porque hasta ese punto ustedes habían hecho bootstrapping. Bootstrapping 100%. Eso significa que con sus propios recursos, máximo ángel inversor que fue Jacobo, pero de ahí con sus propios recursos. Tal cual. Luego de este desayuno dices, ok, aquí puede haber una oportunidad para hacer una empresa que acceda a capital riesgo. 100%. Entonces, ahí nos enseñan, porque bueno, sí sabíamos, habíamos conocido, pero tanto Jacobo como yo, 100% bootstrapping, nunca un tema de inversión de capital de riesgo, ni con VCs, ni con nada. Habíamos aplicado, ¿no? A ciertas aceleradoras como Contap, no nos habían aceptado. Entonces dijimos, ok, hagamos esto, vamos a preguntar a estos asesores, mentores que teníamos, que fue Fernando Moncayo de Inspectorio, Ronnie Horvath, y ahí nos dicen, sí queremos invertir, pero no queremos invertir en el despacho contable. Queremos invertir en el SaaS. Y ahí tomamos la decisión y ellos nos dicen, ok, preséntanos la próxima semana la nueva marca. Porque no puede llamarse ContaTax. Es genial, ¿no? Ya teníamos pensado algo de taxes, algo de TurboTax. Vamos a hacer la competencia de TurboTax en algún momento. Pues Taxo, ¿no? Y salió Tax, cero impuestos, cero estrés, cero ni sé qué. Taxo, genial. Entonces se queda con Taxo. La siguiente semana presentamos Taxo. Es un buen nombre, ¿no? Sí, nos encantó. ¿A buscar el taxo.com o no? Claro, buscamos taxo.com y costaba $50,000. Hasta ahora no lo compramos. Tenemos taxo.co. Ok. ¿Ya? Y como yo había vivido en México y Jacobo había tenido varios negocios en México, y yo conocía ya los impuestos de México porque fui mentor de emprendedores en temas financieros. Entonces, es muy parecido México y Ecuador. Entonces, por eso buscábamos un punto CO o un punto lo que sea. Al final compramos el CO, algún rato ojalá podamos comprar el .com. Pero nace ahí un poco la idea de Taxo. ¿Y cuál es la intención? Es la plataforma que nosotros hicimos o el software que nosotros hicimos que nos funcionó a nosotros como despacho, ahora le vamos a vender a nuestra competencia. ¿Ya? Con la hipótesis de que sea más escalable que el negocio original. Entonces, nuevamente un hard choice, una decisión difícil. Súper complicada. Difícil. Porque además ellos te van a decir, bueno, lo que mencionaste, ¿no? Somos competidores. Es como que, claro, es un poco al revés la historia, pero ahora que trajiste el ejemplo de Uber, es como que Uber hubiera empezado con una compañía de taxis, ¿no es cierto? Y luego diga, y claro, la compañía con toda la tecnología y tal, y luego diga, ok, ahora sí vamos a abrir la plataforma para todos los conductores que quieran subirse. Tal cual. Entonces, ese ejemplo es genial, porque nosotros nos convertimos en un despacho, hacemos la tecnología para automatizar la declaración de impuestos, pero luego vimos que nosotros no íbamos a llegar a todos los clientes, ¿no? En Ecuador hay más de 4 millones de contribuyentes. No vamos a llegar a 4 millones, pero quizás sí llegamos a 4 millones si es que abrimos la plataforma a todos los contadores que tienen un problema. Porque la idea está genial, pero si es que la idea no resuelve un problema, entonces primero era consultar a los contadores, oye, ¿cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo te demoras? Es que en el 1 hubiera sido, claro, el escalar, tenías que para llegar a 4 millones de contribuyentes tener un ejército de contadores dentro de tu nómina, sí, por decirlo de alguna manera. En cambio acá era un tema de cómo escalar con tecnología. 100%. Y te pongo el caso, Contap ya son 60 empleados. Entonces, ya no se vuelve escalable. ¿Me explico? Claro.
El otro lado, en cambio, sí. Entonces, la hipótesis justo era esa. Si tú le vendes de cliente en cliente tu misma plataforma, tu misma tecnología, mejor le vendes al contador que te trae de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30. Entonces, cuando tú cierras un contador, el contador va a meter todas sus personas naturales. Tienen 10, 20, 30, 200. Ahorita tenemos clientes, ¿no?, grandes que están usando la plataforma, ¿no? Y claro, fue durísimo, y que lo que tú dices, esa decisión. Hay una frase que a mí me encanta que aprendí en México, que es: cuando tú escoges, renuncias. Claro. Entonces, claro, y tanto así que yo renuncié a Contap. Entonces yo renuncio a ser el gerente de Contap para ser el gerente de Taxo. Porque además los contadores que ya me conocían como competidor tenían que saber que ya no soy su competidor. Entonces Taxo se vuelve el proveedor de tecnología de Contap, del despacho contable Contap y muchos despachos más ahora. Ahora, ya es una startup que puede ser invertida por Venture Capital, ¿no es cierto? Porque el SaaS ya te permite esa escalabilidad que les gusta a los VCs, a los Venture Capitalists. Empiezan en Ecuador y ahí, para las personas que están escuchándonos ahora y que están empezando un negocio, yo entiendo que tú pasaste por Buentrip, ¿no? Esta aceleradora ecuatoriana que tiene un impacto interesante no solamente en el país, sino en la región. ¿Qué tan importante fue sumarte a esta primera aceleradora? Y vamos a hablar de la segunda, obviamente, pero de esta primera, ¿qué tan importante fue? ¿Qué te trajo? Súper. Ahí te cuento una historia pequeñita. Como Contap aplicamos a Buentrip y a la otra aceleradora que ya vamos a conversar, y nos dijeron que no. ¿Por qué? No porque no les gustaba el negocio, sino que no querían invertir en servicios, querían invertir en SaaS. Entonces, el VC, y ahí empieza un poco a cambiar nuestro entendimiento también, cuando aprendimos un poco de VC, gracias a Fernando Moncayo, a Ronnie, ahora a Buentrip, ¿no? Entender que el mundo de VC lo que quiere es escalabilidad. No quiere invertir en negocios buenos, rentables de servicio. Quiere invertir en plataformas que puedan crecer escalablemente. Entonces yo, enojadísimo de que no nos acepten, si era negocio, era rentable, tenía números verdes en Contap y no querían invertirnos. Y cuando presento Taxo, que no teníamos ni una sola venta, bueno, estos primeros pilotos de Contatax, fue súper atractivo. Entonces ya, ¿qué pasó? Y pasó eso, lo que tú dices. Las aceleradoras o los VCs invierten en compañías tecnológicas 100% SaaS porque le da una escalabilidad grande. Entonces, una vez que entra Fernando y Ronnie, ya habíamos conversado muchas veces ya con Fernando y con Fernando Rivera, ¿no?, y con Carmen de la Cerda de Buentrip. Y también conversamos con ellos. Nos dijeron, oye, si es que haces ese flip, si haces ese spin-off a la final, te vuelves interesante. Se vuelve interesante. Hazlo. Conversemos. Cuando estábamos haciendo Contatax, porque con ellos nos llevábamos muy bien y conversábamos también y nos daban un poco de mentoría y nos ayudaban. Entonces, el rato que ya hacemos este flip y nace Taxo, en PowerPoint ya teníamos 3 inversionistas, ¿no? Fernando, Ronnie y Buentrip. Y nos aceptan dentro de la aceleradora Buentrip, ¿no?, a 4 startups que entramos en ese año. Y fue buenísimo. ¿Por qué? Porque aprendimos cómo levantar capital, aprendimos qué es una startup digital y qué es una startup digital atractiva para los VCs. A las personas que están justamente en esa duda de si hacerlo o no hacerlo, ¿tú recomiendas 100% pasar por una aceleradora? Depende de tu negocio. Si tú eres un Contap, no. No. Claro, si es que eres más bien un Taxo, es decir, si es que eres una plataforma. Una startup que quiere escalar. Exactamente. O sea, si tú eres un SaaS, el SaaS necesita volumen, ¿ya?, y necesitas capital. Entonces, hacerlo de una manera bootstrapeando, que les llamamos, primero es riesgoso, es tu dinero, es tu patrimonio, y vas a crecer más lento. Entonces, es mejor tener, y esa es otra de las filosofías que tenemos dentro de los fundadores, que ya te cuento los fundadores de Taxo, que falta una persona más. Es mejor tener el 10% de algo gigantesco que tener el 100% de un negocio pequeño. Entonces, si quieres tú tener un negocio que es escalable, ¿no?, y que dé mucha escalabilidad todos los años con tu tecnología e ir a otros países, el VC es la opción. ¿Qué aprendizaje sacas luego de pasar por Buentrip? Así los 3 más importantes. Primero entender que lo que estás desarrollando tiene que ser escalable, ¿ya? Y tiene que ser masivo y que no puede ser personalizable, ¿ya? Cuando estás en un negocio tradicional, medio que sí le das el gusto a tus clientes, pero aquí no puedes porque no eres una fábrica de software. Entonces, lo primero que tienen que entender los developers o los founders de startups digitales,
que no eres una fábrica de software. Si te metes a hacer una fábrica de software y a hacer desarrollo personalizado para cada uno, no vas a desarrollar tu producto. Entonces, tiene que ser un producto que solucione un problema de un mercado grande, pero que te compren el SaaS, ¿ya? O sea, que te compren... El SaaS es recurrentemente que te paguen como pagas Spotify, como pagas Netflix, ¿ya? Eso es súper importante. 2, de una aceleradora, levantar capital. Porque tú dices, buenísimo, tengo un buen negocio, ¿cómo levanto capital? No, es difícil levantar capital. Y en esta época estamos en una crisis de levantamiento de capital. Nosotros nacimos en la crisis de levantamiento de capital. Entonces, Buentrip y las aceleradoras te enseñan cómo levantar capital, cómo hacer un pitch, no de tu negocio, un pitch para levantar capital. Pero cuando entras a Buentrip también ya recibes capital de ellos, ¿correcto? Sí. A cambio de un safe. De un safe. Entonces, a la final no recibes, no cambias de equity todavía, sino que te metes en el mundo del VC. Lanzamos una primera ronda pre-seed y firmamos safes con estos 3 inversionistas. ¿Bien? Entonces, la segunda cosa importantísima es cómo ponerle bonita, ¿no? a tu startup para poder ir a venderte al mercado. Que eso es hermoso porque vendes tu producto al cliente, pero vendes tu producto también al inversionista. Entonces, aprendes como founder a ser vendedor de tu empresa para que te inviertan capital, ¿ya? Entonces, ese como que súper interesante el segundo. Y el tercero, que te abre la mente que si tú logras estos 2 primeros pasos, sí puedes irte a toda Latinoamérica, ¿ya? O si es que es un negocio para Estados Unidos, en nuestro caso Latinoamérica por un tema de impuestos, ojalá algún día Estados Unidos, pero te abre la cabeza un tema de que Quito y Ecuador y Guayaquil, Quito, que es lo grande, ¿no? Manta, pero Ecuador para una startup digital le puede quedar pequeña, pero es buenísimo validar el producto aquí. Validaron el producto aquí. 100%. ¿Cuánto tiempo estuvieron desde que pasan por Buentrip, desde que levantan estos primeros tickets en Ecuador probando, ¿no? el producto? Entramos en 2022 a Buentrip. Finales de Buentrip no existía Taxo. Creamos la marca Taxo en Buentrip. O sea, fue una startup de PowerPoint, pero fue un spin-off a la final. Entonces, Contap se empezó a transformar en... No transformar, sino empezó a separarse la tecnología del despacho contable en 2022. Empezamos a vender como Taxo 2023. Pero ya teníamos algo de ventitas de lo que era Contatax, más mezclado con Taxo, pero no había empresa ni nada. Constituimos la empresa ecuatoriana y gringa en enero del 2023. Okay, hace poco, entonces todavía... Sí, es una historia bien fresquita. Somos bebés aún. Uh-huh. Y luego, bueno, ya pasamos después a lo Claro. demás. A ver, ¿les va bien en Ecuador? Sí. Me imagino que todavía no números verdes en Ecuador 2023. No, para nada. Pero sí un camino a la rentabilidad, un path to profitability, sí, que se dice, ¿no es cierto? Entonces salimos de Buentrip, abrimos la empresa y algo súper chévere para nosotros, entramos en Endeavor. Había un programa de scale-up de Endeavor. Decían, las startups que están escalando podrían aplicar acá. Entonces nos seleccionan entre las 10 startups. Sacar, en ese año había un ganador y ganamos. Porque ganaba el que más crecía. Crecimos en 6 meses que duró el programa a 600%. ¿Qué hicieron para crecer 600%? ¿A qué atribuyes ese crecimiento tan rápido? Fue 100% primero la apertura de la plataforma, ¿ya? Y enseñar, ¿no? Desde la pauta, ¿no? Enseñar que podías automatizar el cálculo de impuestos, ¿no? La descarga de documentos y el cálculo de impuestos. Entonces creo que hicimos un gran trabajo desde antes de ir a golpear la puerta, ¿no? Y decirle, oye, contador, ¿cómo lo estás haciendo tú? Con esto lo haces más rápido, con esto lo haces mejor y con esto puedes atender más clientes en menos tiempo y ganar más dinero. Todo contador lo que quiere es ganar más dinero. Pero como el contador hace todo manual, siempre está full, no tiene tiempo. Todo es manual, todo es descargarse el SRI, digitar en un Excel, es una locura. El proceso de los contadores que no usan tecnología es una locura. Entonces sí puedes ahorrarte como nosotros ahorramos. Entonces contar nuestro caso de éxito como contadores fue súper bueno para que otros clientes confíen en nosotros. Entonces ese fue un crecimiento. ¿Qué otras herramientas utilizaste? Porque me gustaría ir ahí a la parte específica, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué te acuerdas que hicieron para crecer tanto? O sea, pauta, me dices, sí. Contar los beneficios, ¿qué más? Hicimos varias cosas. Primero, claro, pauta contando. Entonces yo tuve que ser un poco la cara en ese momento del lanzamiento, contando que yo también soy contador.
¿ya? Y que cómo sufría yo con este tema de los documentos y cómo automatizamos y que ahora esta herramienta que nos ha hecho crecer tanto en este despacho está logrando hacer esto. Y lo que nos funcionó en su momento fueron webinars, ¿ya? Porque era un webinar de un testimonio de un contador de cómo logramos ser el despacho contable más grande en número de cuentas. Entonces, tú quieres ser un despacho contable escalable, tienes que usar esta plataforma. Y les enseñábamos, la campaña se llamó La Fórmula del Contador Escalable. Entonces, esa campaña que resultó todo el primer año, ahora ya la dejamos de hacer, estamos en otros temas, pero la Fórmula del Contador Escalable lo que hacía eran webinars donde le enseñábamos al contador 5 herramientas que tiene que usar para modernizar su despacho y la quinta era Taxo. Entonces, todas las semanas dábamos ese webinar y llegaban clientes que no todos nos compraban, conocían, porque algo bueno nuestro es que sí somos pioneros en lo que estamos haciendo. Pero el ser pionero, todo el mundo dice, buenísimo, le pegas primero, le pegas 2 veces, pero tienes que hacer el camino. Entonces siempre les digo a mi equipo de ventas, es como que estamos subiendo una montaña que no tiene camino. Entonces estamos abriendo el camino y abriendo el camino y abriendo el camino porque es difícil, ¿no? Y otra analogía que les digo es, estamos vendiendo un auto híbrido. Los beneficios del auto híbrido mientras del auto normal en una ciudad, no, pues el auto híbrido le gana muchísimo a un auto normal. Pero que la gente se anime a cambiar lo que ha hecho durante mucho tiempo por meter tecnología era difícil, ¿no? Entonces, yo creo que esta forma de contador escalable fue lo que más nos ayudó. Interesante. Y luego sí regresan a ver a México. Vamos a hablar ya de su ingreso a México y pasaron por otra aceleradora que es muy prestigiosa, es 500 LATAM. ¿Cómo se vio ese proceso, ¿no? Ya de regresar a ver a un mercado tan grande como el mexicano? Buenísimo. Justo el tercer punto que decías de qué aprendimos de One Trip, que podemos llegar a cualquier parte del mundo, limitados nosotros un poquito a Latinoamérica, que es lo que conocemos, por un tema de impuestos, ¿no? Por cómo se declaran los impuestos. Jacobo tenía experiencia en México, yo había vivido en México, conocí el tema de México y siempre quisimos México. O sea, si queremos pegarle a un país, mucha gente dice, no, empieza por los países más pequeños, ándate a Perú, ándate a Colombia, no, quizás ándate a Panamá, a Costa Rica, aprende un poquito de esos mercados. No, queríamos el one shot de una vez y siempre nos interesó México por la coyuntura que había. Y adicional porque como yo conocía de los impuestos, yo sabía que era muy parecido y que Ecuador en algún momento le copió la forma de hacer impuestos a México. Luego ya se cambió muchísimo, pero la esencia de los impuestos de México y Ecuador son muy parecidos. En todos los países, pero especialmente México y Ecuador. Y había la relación ya con 500, ¿no? 500 Startups es la otra aceleradora que hablamos ahora, que yo ya había aplicado en Contap. Entonces, Contap aplicamos 2 veces a 500 y 2 veces nos dijeron que no. Justo por lo mismo, ¿no? No querían invertir en servicios. Entonces, el rato que vemos que ya nos invirtió One Trip, vamos a 500. ¿Por qué 500 y no Y Combinator y no Techstars? Hicimos un poco de investigación. Me acuerdo haberte llamado a ti en esa vez. Oye, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esta aceleradora de acá? Y nuestro producto por el momento es muy latino. Entonces, queríamos 2 ecuatorianos en ese momento. Luego viene la tercera socia. Pero 2 ecuatorianos en ese momento queriendo entrar a México. Queríamos entrar con una bandera y queríamos entrar apadrinados a México. Entonces 500, a pesar de ser gringo, ¿no? Su aceleradora de las más grandes, ¿no? De las 3 que tienen, está en México. Entonces muchos latinos están en México, emprendiendo en México y queríamos buscar contactos, queríamos que nos ayuden a buscar capital y todo. Entonces tomamos la decisión de aplicar a 500 y ya, con este modelo fue súper rápido. Es más, logramos una mejor valoración de lo que normalmente estaban dando porque veníamos con mucha fuerza, veníamos con otra valoración, con Jacobo, que es un founder muy conocido y con muchísimo, más de 20 años de experiencia haciendo startups digitales, que había tenido exits, que había tenido un IPO. Entonces, claro, nos aceptan por suerte y seguimos esa segunda aceleradora. Repetimos el año, ahorita conversamos de eso. ¿Cómo se ve el proceso de selección de una aceleradora como 500? ¿Qué paso se sigue? Súper, buenísimo. Primero llenas un formulario web donde pones ahí tu pitch. En tenías que poner un video de qué era Taxo y evalúan un poco, ¿no? ¿Qué tal la idea de negocio? Entonces, lo primero que evalúan ellos es si la idea de negocio es innovadora, no es innovadora, si hay mucho, si hay poco, si ya invirtieron en algo parecido o no. Una vez que les gusta eso, ahí sí viene la parte importantísima que son los founders. Entonces, las entrevistas que pasas, 4 entrevistas,
ya no es tanto el producto, es más de los founders. Invierten en ti más que en el proyecto. Primero en el proyecto, sabiendo que ese proyecto podría funcionar de alguna manera, e invierten en los founders. Entonces, 4 sesiones virtuales, cual te conocen, te hacen ciertas preguntas, ciertas cosas, te hacen un due diligence de lo que tienes, que es muy poco en ese momento, ¿no? Poca atracción, y ya, ¿no? Con eso escogían en ese momento, nosotros fuimos del penúltimo batch, que les llamaban así, escogían 10 startups cada 4 meses. Esto fue en el 2023. Este fue enero del 2023. O sea, saliendo de Buen Trip, así saliendo, empezamos realmente diciembre de 2022, enero de 2023, todavía medio pandemia, y fue una de las primeras que fue virtual. Antes era en México. Entonces iban los founders a México a todo el programa, que son 16 semanas. Pero en este ya fue virtual. Me acuerdo cuando nosotros también, entramos a Y Combinator, cuando te dicen entraste, es un momento de felicidad, obviamente, ¿no? Dice, bueno, me eligieron, es como un espaldarazo que te da una aceleradora internacional. Sin embargo, para nosotros era, y me imagino que te pasó algo parecido, ahora sí empieza lo bueno. O sea, porque claro, ya felicitaciones, celebras ese día, lo que quieras, pero al día siguiente dices, ahora sí tenemos que ponernos a trabajar porque ya el monstruo es mucho más grande. 100%. O sea, ya se vuelve súper serio, ¿no? De decir, oye, esta idea, ¿qué tal? ¿No? Empecemos a probar. Ya funcionó, ya te aceptó una aceleradora. O sea, ya. Y ellos también entran con dinero. ¿Cómo es el deal de 500? Ahora cambió, pero esos invertían $60,000 en el programa, que duraba 16 semanas. Buenísimo el programa, ¿no? Buen Trip y 500, realmente súper buenos los programas. Aprendimos muchísimo, minis maestrías, y ellos se quedaban entre un 3 y 5% de la compañía. Nosotros logramos un mejor deal, por suerte, porque entramos muy fuertes. Y fue una de las cosas, ¿no? de mi socio Jacobo. Mi socio Jacobo es un loco, y le digo que siempre, ¿no? Un poco pelea por las cosas buenas, ¿no? Entonces decía, no, diles que no. No, diles que no. Entonces, yo muerto, o sea, yo más bien decía, oye, 2 veces me negaron, necesitamos una tercera, ¿no? La tercera fue la vencida, ya nos aceptan. Yo no quiero negociar nada. Negocia, si te dicen que no, ¿qué es lo que puede pasar? Negociamos, sé que eso no es muy común, pero claro, les dijimos que no y pudimos hacer una mejor negociación. Y entramos y valió la pena. ¿Cómo se ve el deal ahora? Me parece que es más. Ahora cambiaron, ahora ya no invierten en 10 startups cada 3-4 meses, sino invierten $300,000 por el 10% de la compañía. Ya en Saves igual, ¿no? Todavía sin equity, pero ya no invierten en tantos startups. Antes lo que estaban haciendo era más volumen, ahora están seleccionando mucho mejor a las startups. Entonces ya no invierten en tantas, ¿no? 10, 20 startups al año es lo que quieren invertir, en vez de 60 que invertían antes. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que se llevaron de 500? Bueno, primero... ¿Fue virtual? Fue virtual. ¿O fueron a México ustedes? No, fue virtual, y el Demo Day sí fue presencial. Entonces ahí virtual y presencial, pero nosotros fuimos a México en el Demo Day. ¿Qué aprendieron y luego me contarás del Demo Day también? A ver, aprendimos primero que fue espectacular, que México es un país difícil. Todo el mundo te dice, no, México, no, es gigante. Solo para que tengas un dato súper así. En Ecuador existen 4 millones de contribuyentes, más de 4 millones de contribuyentes. En México, 86 millones de contribuyentes. Entonces dices, no, pues si hago lo mismo que estoy haciendo en Ecuador, en México, ya está. No es así, ¿ya? Entonces sí te preparan, ¿no? Para decir, oye, te vas a enfrentar contra el monstruo, ¿no? O sea, realmente es bien fuerte entrar a México. La mayoría de startups que entran a México quiebran, cometen errores. Entonces, te van preparando para ver cuál es el momento correcto de entrar a México, ¿ya? Porque mucha gente entra muy apresurada a México y te acabas del capital hasta que puedas entender el mercado. Entonces, el gran aprendizaje fue eso, ¿no? Fue entrar cautelosos a México, aprender del mercado, a observar el mercado, ¿no? Y encontrar otra vez los problemas. A pesar de que la contabilidad, los impuestos son parecidos, había que entender, ¿ya? Y otra cosa espectacular ahí tomamos una decisión de sumar un socio más, y un socio mexicano, ¿ya? Entonces ahí entra Constanza, que es nuestra socia, que es mexicana, que había trabajado en impuestos, no es contadora, pero trabajó en Cheves, que es de una consultora bien grande de impuestos.
Había trabajado en inteligencia artificial en unas startups, había salido de una startup, le sacamos de una startup que no hacía algo parecido, pero pues que estaba ahí haciendo algo en temas administrativos. Y eso fue buenísimo también, ¿no? Porque entras de local. Entonces no éramos una empresa ecuatoriana en México para los mexicanos, ya éramos mexicanos. Ahí quiero pararte un rato para preguntarte, yo creo que algo que admiro de ti es tu habilidad para rodearte de buena gente. ¿Por qué te digo esto? Porque claro, ya lo mencionaste antes, tienes este socio que es Jacobo Moreno, que es un crack, y ahora Constanza, que también tiene un perfil espectacular. ¿Qué crees que has hecho tú para convencer a esta gente de que se sume a tu sueño? No sé, yo creo que es el producto también, ¿no? O sea, es como ver cómo el producto soluciona un problema. Entonces, cuando conversas con alguien, le dices, oye, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo este producto que soluciona esto. Entonces, el Jacobo se enamoró de la idea de solucionar el dolor que él tenía como emprendedor de los impuestos. Entonces dijo, no, yo quiero poner plata ahí porque nadie quiere entrar ahí. Y Constanza igual, ¿no? Entonces, Constanza cuando llega e invierte en nosotros también, Constanza primero llega como Head of Growth. Decíamos, oye, vamos a entrar con alguien de Growth fuerte en México. A la semana dice, oye, yo quiero invertir en esto, ¿ya? Y invierte como inversionista ángel, pero luego pues, ya nos encantó como el click hicimos, ¿no? Trabajando juntos y dijimos, no, pues tienes que ser co-founder, ¿no? O sea que los dos empezaron, tanto Jacobo como Constanza, como inversionistas ángeles. Es chistoso porque hay una frase que creo que se alinea con esto. Dice, si es que quieres plata, pide consejo, ¿no? Entonces, claro, me imagino que hablaste con Jacobo, pediste consejo, 100%. Luego inversión, obviamente, y se sumaron al sueño. Sí, entonces eso fue espectacular. En medio del proceso de 500, ya acabando el proceso, justo Constanza llega ya al Demo Day. Entonces fue súper bueno porque ya éramos una empresa mexicana, algo súper fuerte en México. Pues ya hemos de conversar un poco más de México, es de eso, ¿no? O sea, el mexicano le compra al gringo, ¿ya? Pero para abajo, esos son más. Entonces nos costaba un poco al principio y a muchas startups de afuera les ha costado mucho. Entonces una estrategia muy buena fue eso. Y el otro que aprendimos mucho que me decías es compartir, ¿ya? Si es que hay emprendedores que no les gusta compartir, este no es el camino correcto. Porque siempre estás compartiendo el share de tu empresa. Entonces yo empiezo como fundador hace tantos años de Contap, pero necesitábamos capital, pero no de desesperación, un smart money también. O sea, el Jacobo no fue dinero, ¿no? Después entró otro inversionista que se llama Roberto, que también no es dinero, sino era un poco ese smart money que nos da. Pero si no estás dispuesto a que compartir y perder acciones, perder equity, ¿no? Y participación por tener algo más grande, este no es el camino. Y yo veo que a muchos emprendedores les cuesta mucho eso. Decir, no, pero es que me voy a diluir. No importa. Prefiero tener algo gigantesco, el 10%, que tener algo pequeño, el 100%. Entonces, esa es un poco una de las mentalidades que también te enseñan en las aceleradoras, porque vas a ir a levantar capital y cada vez que recibes un ticket, que es lindísimo recibir un ticket, estás perdiendo participación tuya. Es el dinero más caro que tú puedes tener un inversionista o un socio. Claro. Es mucho más barato un crédito que un inversionista. Totalmente. Entonces tienes que aprender que estás haciendo algo pensando a largo plazo. Y así lo han hecho Apple, y así lo ha hecho Uber, Airbnb, todas estas empresas de corte tecnológico. ¿Cómo se ve el Demo Day? Para la gente que no sabe qué es un Demo Day. Buenísimo. El Demo Day es chéverísimo porque en las aceleradoras trabajas 4 semanas, 16 semanas, dependiendo de la aceleradora, 10 días. Ya te cuento una nueva que vamos a entrar ahora. Trabajas con muchos mentores de diferentes áreas, de diferentes cosas, para entender el producto, para entender cómo está la tecnología, para poder armar tu pitch, ¿no? Entonces, todos los viernes de pre-Demo Day, entonces tú tenías que presentar el pitch y te calificaban, ¿no? Y había un tema de calificación. Eso aprendimos muchísimo en Buen Trip, era espectacular. Todos los viernes tenías que en Buen Trip dar. En Buen Trip también hubo un Demo Day. Y lo que te preparan es, le están poniendo bonita a tu startup, le están haciendo bien, no maquillarle, sino con lo real, entendiendo cuál es el modelo de negocio correcto y entendiendo si tienes que hacer un pivot o no un pivot, y si es que estás solucionando un mercado o no. Y luego llegas al Demo Day, donde en 5 minutos, 3 o 5 minutos, dependiendo de la aceleradora, tienes que presentar tu startup a los inversionistas. Entonces, ¿qué hacen muy bien las aceleradoras? Y ese es el impacto que te da. Es que la aceleradora invita a todos sus inversionistas, a todos sus amigos, a todos los VCs. Y los VCs, que son estos fondos de inversión que quieren invertir en startups digitales y que tienen esos fondos, los leads los consiguen de los Demo Days.
no te consiguen en LinkedIn, ¿no? Te consiguen de los Demo Days, porque en el Demo Day presentas una startup virtual, ¿no? A muchísima gente y ahí te escuchan y dicen, esto está interesante, quiero una cita. Entonces el Demo Day es espectacular porque es como, no sé, pues cuando estabas en el colegio defender tu tesis, ¿no? En la universidad también defender tu tesis, en la maestría igual, ¿no? Tus proyectos, tus tesis. Entonces te paras al frente de muchísimas personas presencial y muchísimas más de manera virtual y en 5 minutos tienes que explicar tan bien tu startup, ya que la gente quiera tener una cita contigo para que le expliques más. ¿Te acuerdas cuántas citas sacaron ustedes después del Demo Day? Una locura. De 500 fue buenísimo. Llegamos a tener 86 citas. Wow. Ya fue un récord para nosotros brutal. Se usaba en esa época una plataforma que ya desapareció, que era espectacular, que se llamaba Stones. Entonces ahí los inversionistas te ponían, quiero una cita. Me gusta. Y podían, me gusta, quiero una cita. Y podías poner hasta cuánto quisieras invertir. Entonces, claro, pasamos 3 meses y eso es algo súper importante que me había olvidado de las 2 aceleradoras. Sí te explican que levantar capital es, ¿no? De un trabajo, full-time job. Es full-time job. No me salía la palabra. Entonces, 3 meses después del Demo Day, yo pasé como loco con mis socios también ayudando muchísimo. Y ahí entró muchísimo Constanza también porque mucha gente mexicana. Y entramos a vender el proyecto. ¿Cuánto lograron levantar y a qué valoración? Buenísimo. A la final, la ronda fue de 1.5 millones y levantamos... ¿Eso se considera un seed round? ¿Sería un seed o...? A ver, lo que pasa es que fue un pre-seed. Pre-seed. Normalmente debería ser un pre-seed, pero sí fue desde el 2023 hasta ahorita, finales de 2024, ¿ya? ¿Qué pasó? Te contaba, entramos en una crisis de los fondos. ¿Ya? 2023, durísimo. 2023 fue durísimo. Se secaron los fondos. Exactamente. Si tú levantabas antes en una valoración, no sé, de 12, hoy estás levantando en 4. Ya en Nos pasó a nosotros, yo firmo. Claro, y eso pasó. Entonces los fondos decían, no, antes los fondos era 100% tracción. Y de repente decían, oye, ¿cuándo vas a llegar a punto de equilibrio? En esta ronda, si estoy apenas levantando capital y me estás preguntando. Entonces, las reglas del juego en 2023 cambiaron un montón. Muchísimo a lo que estaba escrito muchos años por muchos abusos, creo yo. Muchas valoraciones que no tenían sentido. Es que había mucha plata también en el mercado. Exactamente. Entonces, tenías que poner y pues se aprovechó, ¿no? Y fue un aprovechar el tema del mercado. Entonces... no quisimos levantar más porque tampoco queríamos diluirnos tanto y aprender un poco más del mercado. Sí somos bootstrappers de corazón todavía, entonces sí estamos cuidando muchísimo el dinero. Pero en ese momento era 1.5, ¿a qué valoración? Empezamos levantando en 4 y terminamos levantando en 8. ¿Ya? Entonces la valoración final fue de 8 millones, que es lo que último que hemos hemos levantado. Y más o menos se ha mantenido en sí, esa valoración. Sí, ahorita se ha mantenido y fueron diferentes tranches, que eso también aprendimos y fue algo que se fue innovando en el mercado. En ese momento para las startups. Como no había tanto dinero, entonces, ok, vas a levantar 400 ahorita, 3 meses demuestras crecimiento, levantas más. Entonces, antes los fondos te invertían, quizás en ese momento, más en la idea o más en los founders. En nuestra época, el fondo decía, oye, me interesa, conversemos en 3 meses. Buenísimo, pero en 3 meses ya no vale lo mismo. Entonces, pre-Demo Day valía 4, post-Demo Day valía 5, después levantamos en 6.5 y terminamos levantando en 8. Y muchos fondos pequeños se quedaron porque no quisieron invertirnos ahí. Pero no era lo mismo invertir cuando teníamos 5,000 clientes que cuando teníamos 12,000 clientes. No, pues habíamos duplicado el negocio, ¿no? Y no íbamos a vender en lo mismo. Entonces fue en diferentes tranches que les llaman ahora. Con esta ronda tienes un runway suficiente para aguantar. Pero ¿cómo se ve el Taxo del futuro, de los próximos años? ¿Cómo estás en temas de runway? ¿Cómo estás en temas de producto? Me mencionaste que van a entrar también a otro proceso. ¿Qué se viene para Taxo en el futuro? Buenísimo, no se acaba nunca, ¿no? Igual mi socio Jacobo siempre le decíamos con mi socia Constanza, oye, ¿cuándo va a estar listo el producto? Nunca, claro. Ya, yo me muero de iras, ¿no? Nos jalamos los pelos porque siempre producto con comercial, los comerciales queremos que el producto esté ya mañana, pero comercial, este producto tiene que sacar un buen producto, ¿no? Entonces, un poco para que tengas idea, Jacobo es el CTO, con toda la experiencia que tiene, yo soy el comercial y soy ventas, y Constanza es la de operaciones, ¿no? Es la COO, que maneja ahorita los 2 países, pero adicional, Constanza es la Country Manager de México. Esa es la cara de México, es Constanza mexicana. ¿Ya? ¿Cuántos empleados son ahora mismo?
Ahorita estamos solo en Taxo 24. ¿Ya? Sí tenemos por ahí unos externos, que el diseñador, que el de pauta, que todo, pero internos 24 y estamos con 30 personas trabajando ahorita internamente. ¿Por qué tantos? Porque es el producto Ecuador, el producto México y el nuevo producto que ya te voy a contar. Entonces, ¿cómo se ve el Taxo del futuro? Sí, queremos seguir siendo el TurboTax de Latinoamérica. Y eso es lo que queremos ser. O sea, que cuando alguien quiera declarar impuestos, piense en Taxo, ¿ya? Y que muchos contadores sean usuarios de Taxo. Y si tú, Marcelo, quieres declarar impuestos en Ecuador, en México, en Perú, en Colombia, pues Taxo sea la plataforma con la que se hacen las declaraciones de impuestos de Latinoamérica. Entonces ese es el plan, ¿ya? Pero dentro de este mercado somos adictos a esta metodología de encontrar las necesidades o de descubrir o de estar escuchando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Nosotros, Taxo, a la final, que no hemos hablado de qué exactamente es Taxo. Taxo es una plataforma, Taxo Impuestos, ¿ya? Es una plataforma que automatiza la descarga y el cálculo de impuestos de personas naturales, personas físicas en México. Pero lo usa el contador, habíamos dicho, ¿no es cierto? El contador que tiene varios clientes. Tal cual. Entonces, contable vendíamos al cliente final, ya no. Ahora Taxo le vende al contador la plataforma que desarrollamos para nuestro propio despacho. Entonces, le vendemos al contador para que el contador que les llegan sus clientes pueda automatizar su trabajo. Entonces, es una plataforma para el contador, pero sí es un B2B2C, porque a la final la plataforma sí tiene facturación electrónica. Entonces, tú como cliente, ¿no? Tienes que pedirle a tu contador que use Taxo y que deje usar el Excel, ¿no? Por tiempo, por errores, por todo. Entonces, desde Taxo tú puedes facturar. Tenemos un robot de descarga de documentos que entra al SRI y descarga los documentos, los pone en la plataforma, los clasifica, si es deducible, no deducible, si está pagado, si no está pagado, ¿ya? Y con esa clasificación, que ahora le estamos metiendo inteligencia artificial, saca el reporte de impuestos automático. Entonces el contador te manda, si yo soy tu contador, Marcelo, y uso Taxo, te digo al final del mes, hola Marcelo, un correíto desde la plataforma, esta es tu declaración del mes, tantos ingresos, tantas facturas de compra, tanto de IVA, tanto ni sé qué. ¿Apruebas? Sí, y ahí le copiamos un poco Uber Eats y tienes un tracking donde puedes ir viendo cómo va tu declaración. Entonces, todo eso desarrollamos porque eran los dolores que el cliente persona natural Marcelo tenía con su contador freelancer. O sea, es que le tengo que estar persiguiendo al contador, es que le tengo que estar llamando y no me contesta, ni sé qué. Entonces, automatizamos el proceso de recolección de documentos, clasificación de las facturas, crear los reportes de impuestos y comunicar de mejor manera el contador con el cliente. Entonces, eso es lo que hace Taxo Impuestos, ¿no? Y ese producto nos ha ido bastante bien. Vamos ya más de 1,000 contadores con ya 13,000 cuentas, ¿no? En este año y medio realmente de facturación. Entonces, se cumple la hipótesis que teníamos. Oye, si lanzamos esta plataforma a otros contadores, vamos a ser más escalables. Sí, Contap tiene 1,500 clientes. Ahora Taxo tiene 12,500, casi 13,000 usuarios. Entonces, sí fue más escalable, ¿no? Y en México igual está funcionando bastante bien. Pero dentro del mercado nos dimos cuenta que una de las cosas más fuertes que nosotros tenemos es la descarga de documentos y el robot de clasificación de documentos. Nosotros siempre habíamos pensado en personas naturales, personas físicas para México, porque pues es de mucho volumen, ¿no? Hay muchas personas, hay más personas que empresas y queríamos irnos hacia el volumen. Y pues esa fue nuestra especialización. Pero de repente nos golpea la puerta Graiman. Y te pongo así con tal cual, con marcas, no sé si se puede. Pero, y nos dice, oye, yo sé que tienes un robot de descarga de documentos. Yo tengo un problemón para descargarme los documentos del SRI. Entonces, ¿y cómo lo haces? Tengo auxiliares contables que se meten al SRI, ponen un CAPTCHA, 2 CAPTCHAs, 7 CAPTCHAs y se descargan un TXT, ¿no? Que es uno de los formatos que está, y le ponen en una plataforma para que se transforme en XML. Necesito automatizar eso. Decimos, buenísimo, o sea, nuestro robot es un API. ¿Quieres conectarte al API? Probemos, dale. Entonces, en nuestro API, en nuestro robot de descarga de documentos, que es un API, se conectó con Graiman vía API a Oracle. Ellos usan Oracle. Entonces nos integramos al sistema contable. Entonces todos los días nuestro robot entra al SRI y descarga documentos y pone en Oracle. Y aquí aparece otro negocio, en cambio B2B, pero ya de empresas grandes. Exactamente. Y en México pasa lo mismo, tienen el mismo problema. En México tienen el mismo problema de descarga de documentos. ¿Cuál es el problema que encontramos ahí? Y pasa lo mismo y por eso nos encanta la evolución que está teniendo el negocio, porque de lo que teníamos como despacho contable, nuestra tecnología lo pudimos compartir con alguien más. Luego desarrollamos una tecnología mucho más robusta para nosotros poder atender a nuestros contadores, pero nos dimos cuenta que nuestra tecnología le puede servir a alguien más otra vez. Entonces como que se va ampliando. Entonces nuestro robot de descarga de documentos, no de impuestos,
A la empresa no le interesa. Graiman no quiere hacer sus impuestos. Eso hace en sus sistemas. Quiere descargar los documentos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al SRI, al SAT o a las haciendas, por así decirlo, a la administración tributaria? La facturación electrónica nace para conectar los sistemas de facturación de las empresas con la administración tributaria para emitir documentos. Pero se olvidaron de la recepción de documentos. Cuando tú recibes un documento de un proveedor o una retención de un cliente, te llega el correo electrónico. Y ese tiene que ser el oficial. Entonces, no, las empresas reciben el correo electrónico, se meten al SRI a validar esa factura. Si no encontraron el correo porque no llegó a spam, no pusieron mal el correo, lo que sea. Entonces, los contadores, los auxiliares administrativos de las empresas tienen que entrar al SRI todos los días a descargar documentos. Manual. Y eso es lo que está solucionando. Tal cual. Entonces ahí nace Taxo Web Services, se llama a la final el proyecto. Justo Jacobo quería llamarle así, ¿no? Web Services, porque Amazon hizo algo parecido. Claro, ¿no? claro. Ellos lo que tenían era una plataforma en nube para ellos y abrieron la nube para los demás. Entonces nuestra plataforma ahora es un API donde cualquier empresa se puede conectar para descargar documentos de manera automática y masiva del SRI. Y adicional nace un producto adyacente a este que se llama Taxo XML. ¿Qué nos pasó? Ya nos fue bien con Graiman, empezamos a vender a otras empresas, ahora Salud también es cliente, estamos trabajando con Tipti, estamos en el Hospital Metropolitano en unos proyectos de integración, Actuaria y bueno, varios más, pero nos dimos cuenta que los clientes grandes sí tienen programadores para integrarse al API, ¿ya? Pero los pequeños no. Entonces, creamos nuestro propio dashboard, nuestro propio web conectado a nuestro API para que cualquier cliente pueda poner el usuario y contraseña del SRI en este dashboard y nuestro robot descarga los documentos, te ponen en esta plataforma que se llama Taxo XML y puedes descargar XML, PDF y Excel de manera masiva. ¿Cuál cliente, o sea, a quién está dirigido ese producto? Ese está dirigido para cualquier empresa que no tiene un robot de descarga de documentos y no tiene programadores para integrar nuestro API. Entonces, las empresas grandes que sí tienen desarrolladores y pueden integrarse y personalizar a lo que ellos quieran, es Taxo API. Pero si tú eres una empresa que tienes un dolor de cabeza porque te llegan muchos documentos y tienes auxiliares contables descargando todos los días, usas Taxo XML, descargas los XML de manera masiva y le subes a tu sistema contable. Ya el zip. Entonces descargas un zip de nuestro sistema y subes el zip de los XML del sistema y ya se digitan automáticamente. Entonces hay como procesos en los que podemos sacar. Entonces, nacen dos productos nuevos. El mismo producto que es Taxo Web Services, que es un robot de descarga de documentos masivo, que ya no tienes que entrar al SRI todos los días ni nada, es totalmente automático, donde ahora tendemos al B2B, empresas grandes y empresas medianas. Qué interesante historia, David. Vamos a ir cerrando. Buenísimo. Qué buena trayectoria, digamos, como decíamos antes, ¿no? Estos hard choices, estas decisiones, esto de decir que no a una cosa para irse por otra. Y nos has contado la evolución de la empresa, realmente ha sido espectacular. Para ir cerrando, yo quiero hacer algunas preguntas ya para conocerte a ti como emprendedor. ¿Qué es para ti el éxito, David? Depende en dónde, ¿no? Depende si profesional o personal, pero yo creo que hacer el bien a alguien más. Entonces, eso es un éxito. Entonces, si tú con tus startups haces el bien, ese es el objetivo, ¿no? Si tú como esposo, como amigo, como lo que sea, haces el bien, pues eres un amigo exitoso, eres un esposo exitoso o un hijo exitoso. ¿Qué consejo le darías al David de hace 10 años? Chuta. Hace 10 vivía en México otra vez. Ahora estoy en México y hace 10 vivía en México. ¿Vives en México? Eso no sí, sí. Vives en la Ciudad de México. Claro, después de salir de 500 y abrir la empresa en México, me voy a vivir a México con mi esposa y ya estamos ahí un año con ese tema. ¿Qué le dirías a ese David que vivía en México, en el TEC? Esto era en Monterrey. Era al lado de Ciudad de México, en Metepec. Okay. ¿Ya? En Toluca, Metepec. Me tocó ahí en ese campus. Abrir la mente, creo yo, o sea, abrir la mente, ¿no? Y saber que sí puedes, ¿no? Dejar esos miedos de, chuta, no sé, ¿será que me voy a trabajar en este lugar o no? ¿Será que puedo, no tengo plata para emprender? Entonces, quitar esas creencias negativas que normalmente tienes, limitantes, y decir, no, pues arrecho, sí puedes, ¿no? Y hay que sacarlo, tienes la capacidad para hacerlo, las ganas para hacerlo,
no la plata, porque yo no era un emprendedor que venía con plata de alguien más para hacerlo, ¿no? Poco a poco con el bootstrapping y con las ideas y convenciendo socios que vengan a trabajar con nosotros. Entonces, eso le diría, decir, oye, si se puede, no tengas miedo, ¿y qué tienes que perder? ¿No? Muchas veces piensas al rato de lanzarte, hijo, ¿renuncio o no renuncio? ¿No hago esto o no hago esto? ¿Será que me regreso a Ecuador o no me regreso a Ecuador para emprender acá? ¿Será que ahora me vuelvo a México para poder lanzar allá? Entonces, esas dudas que tienes con ese concepto de cuando eliges, renuncias, saber que lo que estás eligiendo por convicción, igual que los toros, que lánzate al ruedo y vas a ver que te va a ir bien si es que estás preparado. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en la vida? Yo creo que renunciar. Renunciar al trabajo que tenía por emprender con TAP, renunciar al trabajo que tenía en el TEC, porque yo trabajaba en el TEC por venir a emprender a Ecuador, renunciar a Ecuador por ir a emprender en México otra vez. Entonces creo que la gran inversión que tienes es siempre renunciar de lo que estás haciendo y que tengas el apoyo de alguien también. Si no tienes ese apoyo, no funciona. Excelente. David, ha sido una conversación espectacular. Realmente tu historia inspira mucho. Espero que las personas que nos estén escuchando se animen a dar estos pasos que tú has dado, ¿no? Justamente al tema de renunciar. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Buenísimo, en LinkedIn especialmente. Manejamos mucho LinkedIn y ahí estamos en contacto con clientes, proveedores, inversionistas, todo. David Paredes Gortaire. Y bueno, en taxo.co, ahí está nuestra plataforma en Ecuador, en México, y ahí estamos a la orden para lo que necesiten. Ahorita estoy estos días en Quito, pero ya me regreso a México. Y muchas gracias a ti, más bien, súper chévere entrevista o chévere podcast. Te felicito porque he escuchado los anteriores y están súper buenos. Y qué bueno que estés haciendo esto en Ecuador, que ayuda mucho a los emprendedores. Gracias, David. Gracias.